Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Manuel Pinto, analista de XTB, un placer como siempre estar con todos vosotros. Como sabéis, en este mes de los ETFs con XTB, cada martes y cada jueves, haciendo un análisis diferente de diferentes estrategias, diferentes ETFs que tenemos de acceso a través de la plataforma en XStation, y en este caso, el 25 de agosto, jueves, hemos elegido el ETF sobre ciberseguridad. Antes de pasar a valorar y ver las características de este ETF, lo que es el ETF en sí y algunas características clave. La primera, por ejemplo, el ahorro económico para el inversor. Entre un fondo de inversión de gestión activa y un fondo cotizado de gestión pasiva, que es este ETF, puede haber diferencias sustanciales. Hablamos del TER de cada uno de estos productos, lo que es el coste de todos los costes incluidos, ¿vale? En un fondo de gestión activa puede rondar el 2-2,5%, mientras que en un ETF puede ser del 0,15%, 0,05 o 0,07%, depende del producto. También liquidez. La liquidez es algo fundamental en nuestro día a día de los mercados, y con el ETF a través de XStation podemos comprar y vender en el mismo momento, siempre que estén cotizando en mercado, poner precios de stop o poner profit según el análisis que vayamos a realizar, y nos permite tener de manera inmediata esa liquidez. Como sabéis, en los fondos de gestión activa hay cotizaciones al precio NAV, que puede ser el día anterior o 2 días anteriores, y ventas que no tienen liquidez inmediata, sino D+2. Además, en cuanto a versatilidad, el ETF también nos proporciona muchas ideas o alternativas de inversión. Por ejemplo, podemos invertir en índices, podemos invertir en ETFs inversos, podemos que precisamente generen una rentabilidad cuando el índice cae, ETFs de divisas, de materias primas, de sectores o ideas temáticas. Así que, por tanto, principales características del ETF: ahorro económico, liquidez inmediata y versatilidad. Todo ello lo podemos ver a través de nuestra plataforma XStation. Además, en nuestra herramienta análisis de mercado ETF Scanner podemos ver y filtrar cada uno de los ETFs que tiene XTB en comercialización según el TER, según la rentabilidad del año, según los 3 últimos años, 5 años, la calificación de Morningstar. Así que, por tanto, una herramienta desde luego a utilizar el inversor de ETFs y que esperemos que os guste. Aquí, en este caso, como decíamos, el ETF sobre ciberseguridad es lo que vamos a analizar en el día de hoy, jueves 25 de agosto. Bueno, pues como todos sabemos, y desde luego en nuestro día a día, se ha incrementado o se ha convertido el tema de la ciberseguridad en un tema indispensable. A medida que más datos, más sistemas, personas estamos conectados digitalmente, la vulnerabilidad aumenta de manera gradual. Los ataques cibernéticos ya representan una amenaza creciente para todos, seamos cada uno de nosotros, sea un gobierno, sea una empresa, y que preocupa cada vez más por los daños de seguridad, por los daños financieros, por los daños de reputación. Como podemos ver en pantalla, todos estos daños vienen nombrados en la parte inferior izquierda con el porcentual cada uno de ellos, ¿no? Y como decimos, pues muchos de ellos no solo es en términos económicos, sino también de reputación, de seguridad. Yo, cuando veo la posibilidad de trabajar con 2 compañías, si una de ellas es más vulnerable que la otra, pues desde luego me afecta en la hora de mi elección. Con este ETF, que como podéis ver en pantalla, USPY.UK, es el primer ETF que podemos comprar de ciberseguridad en Europa. Es un ETF de acumulación en dólares y replica un sector que, como podéis ver, está completamente al alza. 13,4% de crecimiento anualizado hasta 2029, superando una inversión de 376.000 millones proyectados hasta 2029. Desde los 62,41 actuales hasta esos niveles es multiplicar por 6 esa inversión. Derivado, como decíamos, pues de el mundo digital, como estamos en nuestro día a día cada vez con mayor tiempo invertido en los mundos digitales, no solo pues, con los ordenadores, tema por ejemplo de redes de alta velocidad, computación en la nube, datos en la nube, los centros de datos, inteligencia artificial, blockchain, todo ello también utiliza o es propenso a poder tener ciberataques, y por tanto
incrementar su inversión en ciberseguridad. En nuestro día a día, pues desde luego también con el teletrabajo, ¿no? Como sabemos todos, pues desde el año 2020 se fomentó el teletrabajo, las restricciones de movilidad llevaron al teletrabajo y poco a poco pues ha ido incrementando lo que ha sido la vuelta a las oficinas físicamente, pero en muchos sitios pues de manera porcentual, pues una parte en teletrabajo, otra parte en la oficina, y eso va a estar en nuestro día a día ya para los próximos años. Así que, por tanto, está tanto en el mundo de nuestro día a día, de lo que hacemos, de los jóvenes, del incremento que hacen del uso digital, como del teletrabajo y las empresas en cuanto a la evolución tecnológica que siempre va a más. Además, podemos ver en la parte de la derecha los sectores con la mayor relevancia de ciberseguridad por market share, ¿no? Y ese market share, el sector que mayor ocupa es el del sistema financiero, ¿vale? Sistema financiero, casi un 20%, y desde luego una de las mayores preocupaciones que pueda haber a nivel tecnológico es que haya un ciberataque en nuestras cuentas bancarias, en nuestro banco, que pueda proporcionar a alguien la posibilidad de transferir un capital, por ejemplo, nuestro a otras entidades, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, desde luego es un sector que invierte muchísimo en ciberseguridad, al igual que pueda ser campos médicos, gobiernos, energía, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de sectores propenso a poder recibir ciberataques. Pues en transporte, temas de aviones, temas de configuración de software de cualquier aparato médico incluso, ¿no? Todo puede ser, puede recibir ciberataques. Ciberataques que, como vemos en pantalla, esto es de esta mañana mismamente, hace unos minutos, simplemente poniendo ciberseguridad o ciberataque en Google ya nos van saliendo no informaciones o noticias de hace muchos días, sino de hoy mismo, de apenas unas horas. Plex, ciberataque de 20 millones de usuarios afectados, Banco de España blindando sus sistemas de seguridad, Binance o las empresas de criptoactivos que fueron también propensos a ataques de hackers y ciberataques en general. Microsoft, como una de las empresas tecnológicas con mayor invierte, pues bien sea en la nube, temas de seguridad, de datos, o en Twitter, ahora que está en nuestro día a día de manera recurrente por la posibilidad de compra de Elon Musk de la compañía, y que genera dudas en cuanto al número de usuarios verídicos. Ya hemos visto en años anteriores cómo cuentas como la de Elon Musk, precisamente, Bill Gates, Warren Buffett, fueron pirateadas hace un par de años. Así que, por tanto, está en nuestro día a día de todas estas compañías y muchísimas y muchísimas y muchísimas más, ¿no? Tipos de ataques que podemos ver, pues cada vez van creciendo más. Los tipos de diferentes ciberataques, el malware, que es el término general que se aplica a cualquier software malicioso que está precisamente diseñado para el ataque o para la infiltración en nuestro dispositivo, bien sea un virus, bien sea un gusano, bien sea un troyano, etcétera, etcétera. Ransomware, que también pues es un tipo de malware que lo que hace es solicitar un rescate, que nos piratean una información, y pueden ser vídeos, pueden ser datos personales, cualquier tema de algo que tengamos en nuestro computador o en cualquier aparato electrónico, y que se exige un rescate para devolver esos datos, ¿no? El Internet de las Cosas, que está evolucionando también al alza, la inversión en el Internet de las Cosas. Ayer mismo veía una noticia de frigoríficos que iban a poder detectar en el propio frigorífico si había algún alimento que estaba caducado, que las fechas de caducidad nos iba a avisar si estaba caducado, las fechas o los días que quedaban para esas fechas, y también es propenso, por tanto, a todo lo que es posibles ciberataques, a las empresas que fomentan o que investigan estas tecnologías en sus software, etcétera. Y luego, pues en criptoactivos o en las cadenas de bloques, que también, desde luego, son propensos a ciberataques. Y arriba a la izquierda, pues lo que vemos es el presidente del gigantesco Fondo Soberano de Noruega, que este fondo, ni más ni menos, tiene el equivalente al 1,5% de todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo. Pues este señor, esta semana, Financial Times le hizo una entrevista
para hablar sobre el entorno económico y preguntarle sobre sus mayores preocupaciones de tan grande compañía, ¿no? Tan grande fondo. Y lo que comentó este señor fue que a pesar de los conflictos bélicos en Ucrania, la tensión en Taiwán, el alza de los precios, los alimentos, la energía, el coste de la vida, su principal preocupación es la ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad y todos los ciberataques que se enfrenta el mundo en el día a día y cómo cree él que hay que defenderse ante ello con una mayor inversión que, como veíamos antes, va a multiplicar hasta por 6 la inversión en los próximos años. Algunos de los ciberataques más importantes, pues como podemos ver en pantalla, Melissa fue el primer ciberataque en el año 99, I Love You fue muy conocido porque se enviaba un archivo con un nombre de una letra de I Love You, afectando casi al 10% de los ordenadores en aquel momento. MyDoom, otro de los ciberataques más relevantes de la historia en 2004, en el que Microsoft lanzó incluso una recompensa de $250.000 a quien encontrara el creador. Conficker, que es un virus que afectó al 6% de los ordenadores del mundo, o el de Sony, que vemos en pantalla, que fue la productora Sony que presentó una película que era sobre Corea del Norte y recibió un ciberataque presuntamente de Corea del Norte, ya que había símbolos en la programación del malware en símbolos coreanos y realmente pues, le llevó a tener un ciberataque realmente importante en la compañía. Ciberataques que, como podemos ver en pantalla, pues surgen principalmente de Rusia en el año pasado, de junio de 2020 a junio de 2021, Rusia el 58%, Corea del Norte, hablábamos ahora, China o Irán. Y es precisamente en Rusia, pues donde el conflicto bélico que hemos visto actualmente, pues ha llevado a ser uno de los motivos por los que las empresas y los países han llevado a una mayor inversión en ciberseguridad. Veíamos cómo al principio del conflicto bélico en Ucrania, en los primeros días ya del conflicto, los ataques cibernéticos subieron un asombroso 200% en los 3 primeros días. Ataques cibernéticos como podían ser los que vimos en las elecciones también en Estados Unidos, elecciones generales. Acordaros de primero que salieron a la luz los emails de Hillary Clinton, el rival de Donald Trump, luego que si se habían hackeado los resultados electorales, así que está en nuestro día a día para cualquier ámbito, ¿no? Y como decíamos, pues ahora mismo los países invirtiendo cada vez más en ciberseguridad ante estos posibles ataques que ya parece que las guerras, ¿no? Y demás, pues una parte de ellas van en tono tecnológico, en tono de ciberataques de cada uno de los países, ¿no? Y algunos otros casos, como hemos visto recientemente, como han sido el número de usuarios afectados por LinkedIn, ataque tecnológico en el año 2021 con 700 millones de personas afectadas, Facebook, en el que también afectaron a 533 millones de usuarios, etcétera. Así que, por tanto, en definitiva, tanto a nivel de nuestro día a día con el teletrabajo, a nivel de posibilidad del incremento de armas tecnológicas, de ciberataques que estamos viendo, como de las propias empresas y propios usuarios, creemos que el sector va a tener una evolución al alza y de hecho ya lo hemos visto con los datos económicos de las compañías. Como decíamos, el ETF de ciberseguridad que estamos planteando, USPY.UK, que es el primer ETF en Europa que puede replicar el sector de ciberseguridad, principalmente de Estados Unidos, donde las principales posiciones vemos en la pantalla. Darktrace, Trend Micro, Splunk, Cloudflare, BlackBerry, CrowdStrike, Cisco System, Palo Alto también, que ha presentado ahora resultados, y como podemos ver en pantalla, solo algunas de ellas, los más recientes
he puesto aquí en esta diapositiva Cloudflare, que es una de las compañías más grandes, como decíamos, en este ETF, con un incremento del revenue del 54% año a año. Han presentado resultados cada una de ellas esta semana prácticamente. Palo Alto 27%, CrowdStrike incremento del 70%, Darktrace incremento del 48%, Splunk 32%, Cisco System, que conocimos también el otro día, en dobles dígitos. Así que, por tanto, son compañías muy grandes, compañías con grandes porcentajes de incremento en sus beneficios. Hemos visto otros sectores que, al revés, de este sector, el incremento de sus beneficios iba decreciendo, y sin embargo aquí vemos cómo la ciberseguridad va en auge y creemos que todavía va a ir mucho más en auge. A nivel técnico, además, este ETF podremos verlo en la parte baja del último canal alcista planteado, en torno a los 21,20 dólares, tocando en esa parte baja del canal alcista. Como vemos previamente, la idea sería rebotar desde esta parte baja del canal alcista, superar los máximos crecientes anteriores en el entorno de 20,25 dólares. Una vez superado esos niveles, que es lo que creemos que va a ocurrir, es un nivel desde luego clave que hemos visto en anteriores ocasiones funcionando efectivamente bien de soporte, como vemos en anteriores ocasiones también en 2020, y que desde luego en caso de ruptura también coincidente con el nivel de 50 de Fibonacci podríamos encontrar unas primeras resistencias en 24 y ya en máximos de la tendencia bajista, en máximos decrecientes de la tendencia bajista de más largo plazo en el entorno de 25 dólares para después poder recuperar en los máximos marcados a finales de 2021 en el entorno de los 28 dólares. Como vemos en el RSI, también una tendencia al alza apoyada por la tendencia alcista y que nos pueda llevar de nuevo a máximos, por tanto, que nos apliquen en un corto plazo los 22 dólares y medio para después seguir evolucionando al alza. Así que, en definitiva, este ETF en el sector de la ciberseguridad, que creemos que está ya en nuestro día a día, pero que además va a recibir muchísima más información. La evolución tecnológica también, desgraciadamente, tiene malos usos, que son usos maliciosos por parte de hackers, de empresas, también de gobiernos. Así que, por tanto, creemos que necesitamos una mayor inversión a nivel corriente, a nivel del día a día. Pues desde luego cada uno de nosotros como usuarios, pues en general no tenemos el acceso a la información o el acceso a formación o conocimiento para poder defendernos de estos ataques, y necesitamos de las empresas que hemos visto anteriormente, Cisco, Palo Alto, etcétera, para poder defendernos ante todos estos ataques y tener una mayor ciberseguridad, que al fin y al cabo es una mayor seguridad en nuestro día a día. Os dejo con este ETF, espero que os guste. Cualquier duda, como sabéis, tanto en el vídeo como manuel.pinto@xtb.es en mi correo electrónico, estaremos más que encantados, como siempre, de valorar y ver con todos vosotros, y cualquier feedback, como siempre, pues es súper positivo para nosotros, ya que vuestra opinión es lo más importante y lo más preciado. Un placer haber estado estas semanas con vosotros con estos análisis de los